Los métodos de tortura es lo que caracterizaban qué tan sanguinario era cada país. Por eso hoy te traemos los 10 métodos de tortura más escalofriantes de la historia. Número 10. El burro español. Este instrumento se trata de una máquina sencilla, pero a la vez terrorífica, ya que demuestra la creatividad de las personas. Este fue uno de los instrumentos de tortura más temidos durante la Edad Media, que consistía en una cuña en la que se sentaba a la víctima desnuda, con pesas atadas a las piernas. Según la cantidad de peso, se alargaba más o menos la vida de la víctima. De hecho, era posible cortar a la víctima por la mitad. Este artefacto se lo hacía con metal muy afilado, o con madera con púas de hierro en las puntas. Número 9. El tormento de las ratas. Esta práctica tuvo su origen en la antigua China, pero donde tuvo más relevancia fue en el Occidente Medio. Para esta práctica se colocaba al prisionero atado de sus extremidades y con el vientre descubierto, en donde se colocaba una jaula de metal con una rata. A la jaula se le aplicaba calor, haciendo que la rata se ponga inquieta y desesperada por salir. Al no haber ninguna forma de escapar, la rata empezaba a rasgar la zona blanda del abdomen, desgarrándole así el abdomen del prisionero, haciendo que se desangre. Número 8. Tortura con aros metálicos. Este es uno de los métodos de tortura más dolorosos de la historia, practicada en la mayor parte del mundo, sobre todo en la Edad Medieval. Tratándose de una malévola máquina compuesta por aros metálicos, rigidas por una serie de tuercas que permiten variar la fuerza con la que aprietan estos aros, donde la víctima es colocada en este instrumento y amarrada por los aros a su cuerpo, cuello y extremidades, donde se hacía presión a estos aros cada vez más fuerte, quebrando y despedazando las diferentes partes del cuerpo de la víctima, escuchando el crujido de los huesos rotos y la sangre cayendo desenfrenadamente mientras la víctima muere inevitablemente. Número 7. Machacador de cabeza. Es uno de los instrumentos más escalofriantes por el que ningún ser humano quisiera estar, ni siquiera presenciar. Y es que se trata de una máquina compuesta por un casco, sujeta a una especie de tuerca, que hace que el casco suba o descienda según se disponga. Aquí la cabeza de la víctima es sujeta al casco, mientras su barbilla está apoyada en el borde de la base de madera. El cráneo se rompe totalmente. Los ojos y el cerebro se salen de sus lugares, incluso cayendo al suelo, en un panorama repleto de sangre. Mientras va bajando el casco, la cabeza se va machacando como si se tratase de una sandía. Los dientes crujen al clavarse con la mandíbula. Número 6. Desgarradora en forma de pera. Este es una de las situaciones de tortura más perturbadoras y dolorosas de toda la historia, practicada principalmente a homosexuales, herejes y brujas de la Edad Medieval. Este macabro aparato, compuesto por varias hojas metálicas con un sistema de funcionamiento que les permitía expandir o contraerse formando una figura parecida al de una pera. Dependiendo de cuál sea la sentencia, se procedía a introducir el aparato en el ano, la vagina o en la boca, donde al momento de encontrarse dentro, ésta se abría y estiraba esas hojas de metal, provocando un desgarre total del interior, ocasionando un terrible dolor y dejando la zona completamente ensangrentada, quedando la víctima gritando y sufriendo de tanto dolor. Número 5. La doncella de hierro. Este instrumento fue utilizado para la tortura y la ejecución de la pena de muerte, que consistía en un sarcófago forrado interiormente de pinchos de hierro. Se colocaban a los prisioneros en el interior y cerraban la puerta de la doncella, pero estos no morían de inmediato.
ya que los pinchos de hierro eran colocados estratégicamente para no dañar los órganos y puntos vitales, haciendo que la muerte y el sufrimiento de las víctimas sea más dolorosa y prolongada. Número 4. El toro de Failaris. En este instrumento de tortura, su nombre se le atribuyó a Failaris, un tirano de Arcagas y Cilicia, que murió en el año 554 a.C. Los prisioneros se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca, con forma de toro. Este se colocaba encima de una fogata. En el interior, la temperatura se elevaba tanto como un horno. La desesperación y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que mugía. La leyenda cuenta que el creador, llamado Perilo, fue ejecutado por su propia creación, por los subordinados de Failaris, cuando le presentó su invento. Número 3. Asfixia mortal. Seguramente, esta es una de las situaciones de tortura más traumantes del mundo. La víctima es tumbada, acostada y amarrada a las manos y pies, donde proceden a tapar las fosas nasales y también introducir una tela de lino enroscada en la boca para evitar que la cerrase. Una vez hecho esto, proceden a colocar muy pequeñas porciones de agua, haciendo que se filtren por la tela hasta llegar a su garganta. Por lo que la víctima en su desespero empieza a querer tragarse el agua y respirar un poco de aire, lo cual le resulta imposible, produciendo una insoportable sensación de ahogamiento, en lo que va quedando inconsciente debido a la falta de oxígeno en su cerebro, además de producir una dolorosa convulsión a causa de los esfuerzos que ponía al cuerpo, tratándose de un ahogamiento inducido que lleva a la muerte de una forma desesperante, donde el dolor y la angustia se expresan a flor de piel. Número 2. El potro. Este era uno de los métodos de tortura más utilizados durante el siglo XVI por la Inquisición española, en el que consistía en el que el prisionero acusado era atado de manos y pies a una superficie conectada a un torno. Al girar del torno, tiraba de las extremidades en sentidos diferentes, usualmente dislocándole y desmembrando las extremidades. Número 1. Amarrado a caballos. Este es uno de los actos de tortura más atroces de la historia, donde las piernas y manos de la víctima son amarradas, sujetas en el otro extremo a un caballo, por cada extremidad, estando bajo la vista de varias personas mirando el macabro espectáculo, la cual empieza de manera donde cada caballo va estirando un poco a la vez, donde se puede escuchar el crujir de los huesos y los gritos de dolor de la víctima, sintiendo como cada extremidad de su cuerpo se va separando de su lugar, hasta que llega el momento en el que todos los caballos tienen que correr al mismo tiempo en sus diferentes direcciones, arrancando completamente todas las extremidades de su lugar, quedando solo el cuerpo sin vida de la víctima en este sitio, tornado de un panorama de sangre y totalmente despavorido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No te olvides darle like, suscribirte y compartir. Hasta la vista.